En Baruch Hashem, decimos al Eterno, ¿no? Bueno, el Mesías, nuestra justicia. Y bueno, estamos básicamente ya alrededor del año 40 eh, en el desierto. Y lo que se narra aquí está dentro de lo que ocurrió durante el último año, de los viajes de los Bene Israel por el desierto. Y la parasha concluye con el último campamento, ¿verdad? Ahí está lo que dice ahí en Bamidbar 22:1. Los Bene Israel marcharon y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, desde Jericó. En ese mismo lugar se entregará todo el Sefer de Barim, y solo después de que se completen los 5 libros de la Torá, los Bene Israel entrarán en la tierra como lo describe el libro de Yehoshua, el libro de Josué. Nuestra parashá es entonces, por lo tanto, una parashá de la finalización de un viaje. El viaje desde el monte Sinai, ¿verdad? Que se emprendió, ¿no es cierto?, como aprendemos en Parashá Bealot-Ha, hacia las llanuras de Moab. Y en este contexto nuestra parashá es claramente paralela a una parashá, a otra parashá, ¿no es cierto?, que es Parashá Beshalach en el Sefer Shemot, donde leemos sobre el primer viaje que los Bene Israel hicieron desde Mitzrayim hasta el monte Sinai. Por lo tanto, no nos sorprende encontrarnos sucesos que se repitan en estas parashot, porque ambas contienen eventos típicos de la vida en el desierto, es decir, la necesidad de agua, la necesidad de comida. Eso es algo que está, ¿no es cierto?, dentro de esta vida. Y si nosotros pudiéramos hacer una comparación específica entre las dos parashot, es decir, Parashá Beshalach y Parashat Hukat, nos sorprenderemos de cuántos motivos aparecen en el primer viaje al monte Sinai y que vuelven a aparecer en el segundo viaje, o el último, ¿no es cierto?, hacia las llanuras de Moab. Vamos a recordar un poquito la estructura de la Parashá Beshalach. Estoy hablando del capítulo 16 del Sefer Shemot. Y básicamente, ¿no es cierto?, Parashá Beshalach parte con el ahogamiento de los egipcios en el Yan Suf y lo que se conoce como Shirat Hayam, el cántico del mar, ¿se acuerdan? Cruzan, ¿no es cierto?, y el Eterno les da victoria, ¿no es cierto?, ven la salvación del Eterno, ¿no es cierto?, y pasan de muerte a vida, pasan de un estado a otro. Tenemos también la queja de Mara, la queja en Mara, que fue por agua, ¿se acuerdan ustedes? Llegaron a un lugar, se quejaron, faltaba agua, y las aguas eran amargas, eran aguas amargas. Tenemos también la queja en Midbar Sin por la carne, la queja nuevamente en Refidim por agua, y finalizamos, ¿no es cierto?, la parashá con una guerra y una victoria, la victoria de Israel sobre Amalek. También la parashá de esta semana, Parashat Juká, leemos acerca de dos preparativos para la guerra. Primero leemos, ¿no es cierto?, que el rey de Arad habitaba en el Negev, y al final leemos acerca de la conquista de la Transjordania Oriental, es decir, la conquista, vamos a leer, ¿no es cierto?, y es lo que vamos a hablar los próximos parashot, de los reyes de Sihón y Og.
Entonces tenemos ahí una guerra y una conquista. También encontramos un paralelo con Shirat Hayam, con esta canción en nuestra parashá, con una segunda canción que Israel cantó en el desierto, que es la canción del pozo. Y el comienzo de la canción, ¿no es cierto? Dice, entonces Israel cantó esta canción. Así dice Bamidbar 21:17. Y ciertamente esto nos recuerda también, ¿no es cierto?, el Shirat Hayam, que comienza entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron esta canción. Shemot 15:1. Eh, la cantidad de problemas, ¿no?, que afligen a Israel en esta parashá es idéntica a los problemas en Beshalach. Problemas de agua, problemas de comida en general, como dice el pasuk aquí en la parashá, el capítulo 21, versículo 5, hemos venido a detestar este alimento miserable, ¿no? Y nuevamente el problema del agua, que ciertamente no se describe como una queja, sino como un problema que Hashem resuelve, ¿no? Bamidbar 21:16, y de allí vinieron a ver que es el pozo donde Hashem le dijo a Moshe, reúna al pueblo para que yo les dé agua. Si nosotros prestamos atención a la estrecha conexión entre las dos parashot, puede ayudarnos un poquito a dilucidar eh, el pecado de Moshe y Aarón. Ya aquí eh, siempre es una parashá muy complicada, ¿no es cierto?, en el sentido de que en esta parashá se decreta, ¿no? Se decreta sobre Moshe y sobre Aarón que no van a poder ingresar, no van a poder ingresar, ¿no? Eh, y se le niega la entrada a la tierra de Israel, que es la tierra prometida, ¿no? Es terrible, muy terrible pensarlo, ¿no? No estamos hablando que se fueron al infierno, pero sí es terrible pensar que eh, han pasado 40 años, eh, 40 años de varias cosas, de alegría, de triunfo, de muchos sinsabores, de mucha tristeza, de mucha angustia. Recurridamente vemos, ¿no es cierto?, a Moshe y Aarón, dice, Vaiklu al Paná, cayeron sobre su rostro. Vemos a Moshe y Aarón, ¿no es cierto?, en, en situaciones en las cuales el pueblo presiona, golpea, agrede, llora, patalea, culpa, y, y la verdad que es muy complicado, ¿no? Es como dice la gente, ¿no? Cuando uno tiene un niño chico, problema chico. Niño grande, problema grande. Pueblo chico, problema chico. Pueblo grande, problema grande. Y, y sabemos nosotros que básicamente el contexto que nos trae la parashá respecto del pecado de Moshe y Aarón se narra, ¿no es cierto?, en el capítulo de las aguas de Meriba. Y, y básicamente el pecado, ¿no? De acuerdo a nuestro Jajamín, no, en la Torá no está tan explícito, no está tan explícito,
Y se han dado muchas explicaciones diferentes para explicar qué estuvo mal con su comportamiento, con la forma que se comportó Moshe, Aarón. Y aunque no es específico el pecado, el castigo se especifica con toda su dureza, ¿no? Dice Bamidbar capítulo 20, versículo 20. Dice 20, ¿no? 20, 12, perdón. 20, 12. Vayomer Hashem el Moshe, y le dijo Hashem a Moshe ve el Aarón. Le dijo a Moshe y a Aarón. Y lo mantén vi leagdisheni leenei bene Israel lachen lo taviu et akahal haze el haaretz asher natati lachem. Dice el pasaje por cuanto no creyeron en mí. De aquí viene la palabra, ¿no es cierto? Ustedes lo mantén. Ustedes no creyeron en mí. De viene la palabra, ¿no es cierto? Emuná. Lo mantén vi. No creyeron en mí. ¿Para qué no creyeron en mí? ¿Cómo? Si Aarón no creían en el Eterno. No creyeron en mí, leakdisheni, para que yo sea santificado. Ante los ojos del pueblo de Israel, por lo tanto, no conducirá a esta congregación a la tierra que yo les he dado. Entonces, el único indicio que aparece en estos pesuquín, y más tarde también, ¿no es cierto?, con el tema de Aarón a Cohen, que se cita nuevamente este episodio, es básicamente porque no creyeron lo suficiente en mí para mi santificación, para afirmar mi santidad. Y uno podría preguntarse, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Vemos que el liderazgo, ¿no? El liderazgo ya viene, el liderazgo Moshe, Rabbeinu, Aarón, ya viene con muchos golpes. Es un liderazgo que ha sido muy, pero muy, muy golpeado. Y un golpe tras otro golpe, y otro golpe, y otro golpe, y otro golpe, y otro golpe. Hasta llegar, ¿no es cierto?, a producir esta fisura que dice la Torá en el corazón de Moshe, en el corazón de Aarón, en cómo poder enfrentar situaciones de crisis tan grandes, ¿no? Donde toda la gente espera tanto del líder, tanto de los líderes, y son tan rigurosos y tan estrictos y tan exigentes en cuanto a otros. El libro de Hebreos dice, en el capítulo 3, dice que Moshe fue un siervo fiel. Fue un siervo fiel, ¿no? Así dice. Es decir, tenía esta característica de ser Nehemán,
de ser fiel. Así dice el escritor a los Hebreos. Moshe fue fiel en toda la casa del Eterno, ¿no? Vamos a leerlo, a ver un poquito esto. Por tanto, hermanos, santificados, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, al enviado, ¿no? Y sumo sacerdote de lo que profesamos, de nuestra profesión, de lo que decimos, de lo que anunciamos, Mashiach y Yeshua, el cual es fiel, ¿en cuanto a qué? En cuanto a su sacerdocio, es fiel. En cuanto a su servicio, a su ministración, como Cohen, es fiel. Y en cuanto a su delegación para lo que fue enviado, es fiel. En estos dos aspectos, es fiel al que le constituyó, ¿no? Como también lo fue Moshe. Es decir, Moshe fue fiel porque fue enviado por el Eterno. Ustedes recuerdan, ¿no? Moshe tiene Shelihut, tiene apostolado también, es un enviado del Eterno. Leímos, ¿no es cierto?, en Parashat Korah, que una de las cosas que le reclama Moshe a la gente, que la gente pensaba, hasta ahí está bien, Uriel, gracias, que la gente pensaba que Moshe, en realidad, todo este tema del sacerdocio y todo este tema de los, el Rav Uziel habló un poco del nepotismo, ¿no? Que esta cuestión era una cuestión de nepotismo, ¿no? Que el gobierno y el poder, ¿no es cierto?, a lo que llamaba Korah, esto de encumbrarse tanto, ¿no? De elevarse tan Rav-Lajen es mucho para ustedes. También queremos un pedacito de esta torta, dijo Korah. Era una tremenda contradicción, Korah, ¿no? Quería servir, pero en realidad buscaba poder. Hay mucha gente que en el mundo en general tiene este problema, ¿no? El servicio público, el servicio a la comunidad se transforma en adquirir coronas y tronos y luego, ¿no es cierto?, estar encumbrados nomás. Y se pierde, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, la participación que el Eterno le da al hombre cuando lo llama a su servicio, ¿no? Participantes de este llamamiento, dice el escritor, ¿no? Es una participación que el Eterno nos ha dado a todos nosotros, pero está encubierta, ¿no? Ahí, en el caso de Korah, y Moshe le dice, Moshe, yo la verdad que en algún punto dice, yo no he tomado ni un burro de esta gente, Hashem, yo no he sido un aprovechado, no he ido por ese camino, no reciba su ofrenda, ¿no? Y Moshe dice que, el escritor dice que fue fiel en toda la casa del Eterno, pero es como siervo, ¿no? Entendió, acuérdense que Moshe Rabbeinu, el que le enseñó todo el proceso de Keuná, el primer sumo sacerdote, o el que practicó el sacerdocio en primera instancia fue Moshe. Tenemos todo el capítulo de la Parashá Tetzaveh, que habla del tema de los Miluim, de estos 7 días, ¿no es cierto? Y Moshe hizo todo. Después el sacerdocio obviamente es pasado y es delegado a Aarón, ¿no? Para que sea sacerdote, como dice el escritor de los Hebreos, que es constituido a favor de los hombres en lo que
perfecta del corazón del Eterno, ¿no? Entonces dice acá que fue fiel en toda la casa, fue fiel, ¿cómo fue fiel? Fue fiel, ¿no es cierto? En el sentido de su delegación, de lo que el Eterno le había encomendado, fue fiel, dice el escritor. Eh, y bueno, un poco, como decía el Rabu Ciel, se genera como una especie de paradoja, como un sentido en el corazón, ¿no? De uno, de, de la decisión divina, ¿no? De la decisión del Eterno respecto de Moshe y Aarón, respecto de Moshe y Aarón. El pueblo, sabemos que tenía, ¿no es cierto? La mostaza ya la había subido arriba de la mollera al Eterno con las quejas del pueblo, y con esto y con esto otro. Y Moshe en alguna parte, como vimos en la parashá de Alojá, dijo, bueno, ¿y acaso yo soy nodriza? ¿Acaso yo tengo que estar tomando a este pueblo y tengo que estar alimentándolo como una nodriza, en muchos aspectos muy sobrepasados, ¿no? Moshe, hasta llegar a la fisura, hasta llegar aquí al punto de quiebre. Y por eso la comparación de que nosotros podemos hacer, porque por un lado tenemos el episodio también del agua. ¿Se acuerdan ustedes ahí en la parashá de Shalach? Eh, que básicamente el Eterno le dijo que golpee la roca. Y ahí vemos una reacción distinta tanto de Moshe como Aarón en cuanto a cómo enfrentaron el problema. En cuanto a cómo enfrentaron el problema. Y, y en el caso de Parashat Jucat, una misma situación, ¿no es cierto? Años más tarde, muchos años después, tenemos otra situación, ya el ánimo es distinto, ya la sensación, la percepción de todas las cosas, ya vemos que hay una fatiga de material tremendamente grande en Moshe, en Aarón. Javerín, son 40 años, son 40 años. 40 años de sobrellevar en el hombro, de tratar situaciones tan complejas que la Torá nos narra y nos cuenta en las parashot del Sefer Bamidbar. Y llegamos al punto, ¿no es cierto?, en que este siervo que es fiel, este siervo que ha sido constituido y que el Eterno, ¿no es cierto?, le dio una misión, una comisión y bueno, y luchó, pues. Estuvo ahí, ¿no es cierto?, con las botas puestas, ahí estuvo luchando, batallando, ¿no es cierto?, luchando contra el pecado, luchando contra, ¿no es cierto?, principalmente contra el pecado. Y tratando de levantar al pueblo, de elevar al pueblo, tratando de hacerlo hasta que de esta situación que era, congrega al pueblo de nuevo, congrega al pueblo, ponlo delante de la roca y háblale a la roca y la roca te va a dar sus aguas. Uno podría decir, bueno, pero eso es tan difícil, porque en el fondo, o sea, honestamente, cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, teniendo los antecedentes, teniendo la historia, teniendo todo el relato de la Torá y teniendo la vida de Moshe, una vida de abnegación muy grande, una de las cosas que dice nuestro Jamín, que aparece, ¿no es cierto?, en la parashá de Alujá, de cuando Miriam y Aarón hicieron la Yonará de Moshe, era porque Moshe se había separado de su esposa.
decir, una vida de tanta privación, digámoslo así, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere, ¿no? Por un lado se requiere eso y por otro lo requiere el Eterno de nosotros, de privarnos de cosas, de no, de, de no desbordarse en situaciones, de no cuidarse tanto, es lo que se requiere. Y por otro lado, ¿no es cierto? En el contexto en el contexto de las personas, de las congregaciones, es lo que se demanda, ¿no? Es lo que se demanda. Es decir, es la demanda de la congregación, ¿no? Se demanda que tiene que ser, ¿no es cierto? Tiene que ser a la medida, tiene que ser, ¿no es cierto? El líder tiene que ser así, casi tiene que tener alas, ¿no? Para que sea calificado como bueno, como este es un buen líder. Este es un buen líder. No, aquí encontré un buen líder. Se produce esta fisura y claro, uno lo ve desde una perspectiva y dice, bueno, Moshe parte diciendo, ¿no es cierto? El versículo 10 dice, Bakihilu Moshe, y reunieron, ¿no es cierto? Y congregaron Moshe, cumpliendo, estamos cumpliendo. Moshe y Aarón, Eta Cajal, al Peniasela. Congregaron, Moshe y Aarón, cumplieron lo que ayer les dijo. Y si uno se fija, todo lo que cumplieron fueron cumpliendo. Tomó la vara, cumple, va cumpliendo, pero miren lo que dice. Frente a la roca, Bayomer Lahem, y les dijo a ellos, cuando los congregó frente a la roca, ¿qué tenía el Eterno, qué le había dicho que tenía que decir cuando los congregue? Reúna al pueblo, ¿no es cierto? Y habla a la peña. ¿A quién tenía que hablarle? Moshe. Tenía que hablarle a la roca. Tenía que hablar a la roca, pero aquí vemos, ¿no es cierto?, que Moshe como que salió un poquito de lo que se le había dicho, ¿no? Eh, eh, Mira lo que se le dijo. El Eterno dijo a Moshe, toma la vara, reúne a la comunidad y a tu hermano Aarón y háblale a la peña ante la vista de ellos, porque de la roca manará agua que dará a la gente y a los animales. Versículo 8, versículo 7 y 8. Eso es lo que se le dijo. Se le dijo eso. ¿Qué tenía que hacer? Reunir al pueblo frente a la peña, a la cela, a la roca, ¿no es cierto? Y ¿a quién tenía que hablarle? A la roca, ¿o no? Tenía que hablarle a la roca, no tenía. Entonces el versículo 9 dice, y Moshe tomó la vara de ante el Eterno, cumplió. Ok, ahí estamos. Ok, tomó la vara, cumplió. Como él le había ordenado. Ahí estamos, ¿no es cierto? En el primer acto, bien, cumplió. Versículo 10. Segundo acto, Moshe y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña. Segundo acto, bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien, pues. Y tercer acto, tercer acto no. Aquí en el tercer acto vemos, ¿no es cierto?, esta fisura, esta situación interna de Moshe, que ya Moshe era como que iba a explotar, ¿no? Como que ya Moshe ya estaba a punto, como dicen por ahí, a punto de detonarse. Y se detonó. Aquí ya Moshe ya está detonado en el tercer acto. ¿Por qué? Porque el Eterno lo que le estaba pidiendo, no le estaba pidiendo que él hiciera algo con el pueblo. Lo que tenía que hacer con el pueblo era congregarlo, reunirlo, ponerlo ahí. Ustedes se ponen aquí, nosotros acá, y esto va a funcionar así. Es decir, él tenía que confiar en Hashem, en ese punto, tenía que confiar en que el Eterno algo iba a hacer, ¿no es cierto?,
respecto de esta situación que él estaba llevando en los hombros. Entonces, en el tercer acto, Moshe le dice, Shimuna Amorim, óiganme ustedes rebeldes, Amina Sela Senotzila Gemayi, ¿acaso voy a sacar agua de esta piedra para ustedes? Ya, el tercer acto Moshe, como decimos aquí en Chile, Moshe guateó, ¿cierto? Se pegó un guatazo, pero guateó Moshe. Tercer acto. Cuarto acto. Vayaré Moshe Yadó, Beyajet Asela, Bemateju Peamim. Cuarto acto, de nuevo Moshe. Nuevamente Moshe, ¿no es cierto? Falla. ¿Por qué? Dice Vayaré Moshe. Levantó Moshe su mano. ¿Y qué hizo con la peña? La golpeó, Peamim, 2 veces. La golpeó. O sea, 2 veces, ¿por qué Peamim es 2 veces? Porque el mínimo plural es 2. Ya, pero la golpea 2 veces. La golpea 2 veces. Y dice la Torá, Beyetzeu Mayim Rabim, y salieron muchas aguas de Teshte Aedá Ubeiram, y bebió la congregación y sus animales. Ahora, este asunto, ¿no es cierto? Este asunto había quedado ahí en la sala de reunión, ¿no? Había quedado este tema, aparentemente el pueblo no tenía perico idea de lo que el Eterno le había dicho a Moshe. Ya el pueblo no sabía, ¿no es cierto?, que el Eterno le había dicho, mira, reúne a la gente, habla a la roca te va a dar sus aguas, ¿no es cierto? Y de ahí, bueno, ahí se va a arreglar el problema, confía, cree en mí, ten fe, ten emuná, y esta situación se va a arreglar de esta manera, no se va a arreglar de otra manera, Moshe. Esta es la forma. Y Moshe, hasta ahí no tenía idea, ¿no es cierto? Y termina, claro, termina el versículo 11 diciendo básicamente que en el segundo acto también guateó Moshe. También falló, también ahí, pero Moshe, entendamos a Moshe, Javerín. Ahora uno diría, ¿no es cierto? A ver, entrenó, el Eterno le dijo, ¿no es cierto?, para callado, como se dice aquí, ¿no? Así como, le dijo así como, le dijo a Moshe. El pueblo no tenía por qué saber lo que le dijo a Moshe, el Eterno, ¿no? Pero la acción fue una acción pública. ¿Se fija o no? Es decir, la conversación privada, en la conversación privada, evidentemente el pueblo probablemente no tendría cómo inferir lo que le dijo el Eterno a Moshe, pero la acción de Moshe es una acción pública. Y luego viene la sentencia, ¿no es cierto?, respecto de él y de Aarón. Versículo 12. Justo, injusto, bueno, cada uno yo creo que puede tener, desde la perspectiva que lo mire, puede tener sensaciones, ¿no?, en el corazón, y argumentos también respecto de lo que sucedió en este caso. Lo que dice el Eterno, básicamente, es que desde cierto punto, en el corazón de Moshe se desligó de él, de Moshe y Aarón, en este punto. Se desligaron, estaban hasta cierto punto pegados, ¿no?, al Eterno en la tarea. Vemos en todas las parashot, en
todas las parashiot anteriores vemos, ¿no es cierto?, que Moshe, Aarón van, hacen tefilá, están esperando la respuesta del Eterno, ¿no es cierto?, están allí afligidos, complicados, pero están confiados, ¿no? Y aquí en este punto, es esa confianza, por decirlo de alguna manera, se quiebra, ¿no? Y aparece, ¿no es cierto?, digámoslo así, ¿no? Después ustedes me la pidan, después de Shabbat, sí. Aparece Moshe, ¿no es cierto?, haciendo algo que el Eterno no le dijo que hiciera. Aparece Moshe y Aarón, ¿no es cierto?, en una posición inadecuada. Es decir, tomando una posición que no era la posición que el Eterno le había dado, sacándose el yugo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sacándose el yugo que tenía como siervo y actuando en cierto grado como un señor. En cierta medida como un señor, ¿no? Y esa situación es grave. Esa situación es grave. Hay un concepto que se maneja, ¿no es cierto?, en el mundo de los Jamín respecto de la idea de un Baal Tosif, de una persona que añade. Y generalmente dicen Jajamín, el que añade siempre resta, nunca suma. Tenemos el caso, ¿no es cierto?, de Java, ¿no es cierto?, con el Nahash. El Eterno le había dicho no coma, el otro le dijo lo tigá, no toque, y aparentemente para que no coma se le dijo no toque también. Al final del día, ¿no es cierto?, el no toque terminó debilitando el no coma. Es importante la creencia en el Eterno, Javerín. Es importante que nuestros pensamientos estén ligados al Eterno para poder ser fieles a Él, para poder hacerlo bien, ¿no? Todos estamos sujetos a debilidades humanas, ¿no? Estamos sujetos a fallas, a pecados, a errores, pero debemos crecer en la fidelidad, debemos crecer en este punto. Javerín, esto es súper sutil. ¿En qué momento Moshe perdió el norte? ¿En qué momento Moshe perdió que tenía que hablarle a la roca y no hablarle al pueblo? ¿En qué momento Moshe perdió que tenía que cumplir lo que se le dijo y no lo hizo? Moshe y Aarón. Y el Eterno no fue santificado, porque toda esa acción, es decir, y son aguas que salen de la roca, ¿no? Dios sus aguas, dice, así lo acabamos de leer, ¿no? Dice, Notzala Mayim, ¿no es cierto? Y sacó aguas, ¿no es cierto? Y dice, Vayetsu Mayim Rabin, y sacó harta agua, la roca, ¿no? Pero la sacó basado, ¿no es cierto?, en otra cosa.
Entonces, Jajamín dicen que uno debe tener cuidado cuando el Eterno dice hable y cuando el Eterno dice golpee. Porque en la pedagogía es súper complicado cuando se le quiere enseñar algo al pueblo o algo a alguien. A veces hay que golpear y a veces hay que hablar. Y el Eterno sabe cuándo hay que golpear. Y el Eterno sabe el momento cuando hay que hablar. El problema es cuando nosotros cambiamos. Es decir, cuando teníamos que hablar, golpeamos, y cuando teníamos que golpear, hablamos. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos ayude a poder aprender a extraer, ¿no? Incluso aguas, ¿no? Aguas que de las personas, ¿no? De personas que parecieran piedras, que parecieran rocas, que parecieran estar tan endurecidas. ¿Cómo se puede llegar a extraer algo por una palabra del Eterno? Bueno, la verdad que para mí es bastante triste que a esta altura del partido Moshe Rabbeinu, por estas dos cosas, que por lo menos nos dice el relato, haya quedado, como diría alguien, out, ¿no? El Eterno les bendiga, Javerín. Rab. Amén. Baruch Hashem. Rabino Joseph.